Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Demoras en la entrega de documentos del próximo proyecto en el área de San Nicolás Don Pablo Collection hará que su entrega final no sea en el 2016, sino en el año 2017. Primer ministro Mike Eyman aprovecha su visita en Panamá para mostrar una actividad económica de Aruba en ese país. Duro enfrentamiento se generó de nuevo en la frontera dominico-haitiana, la situación cada vez peor. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, blanco de amenazas de muerte. Ricardo Montaner presenta su nueva producción musical, compilación donde aparece toda su familia. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Uno de los proyectos de los que más se hablaba en los últimos tiempos era el hotel que se iba a construir en San Nicolás, pero debido al retraso de por lo menos 4 meses, este proyecto hotelero Bahía Príncipe Pablo Collection no abrirá más sus puertas en el año 2016, sino lo hará en el 2017. Esto quedó confirmado por el mismo representante de la compañía, señor Adolfo Castellanos. Fue durante la entrega de los documentos de este proyecto que el señor Castellanos le explicó al mandatario Otmar Oduber por qué el retraso y que esto obviamente no empezará más en abril como se había estipulado. El martes en la mañana el ministro Otmar Oduber recibió de manos del señor Adolfo Castellanos, representante del Grupo Piñero, los documentos necesarios para la continuación del proyecto de hotel Bahía Príncipe Don Pablo Collection en Cerro Colorado. Asimismo, el mandatario dio a conocer que el Grupo Piñeros entregó el lunes los planes preliminarios de la construcción a DOA para de esta forma que el proceso pueda iniciar a andar parejo. El ministro de Turismo igualmente expresó que en el momento en que la evaluación de los documentos se lleven a cabo, en las próximas semanas el traspaso del terreno podrá llevarse a cabo y que la construcción podrá iniciar aún antes de que finalice este año. Él indicó que inicialmente se habló de empezar la construcción en el mes de abril, pero se tomó más tiempo debido a los estudios que debieron ser hechos y teniendo en cuenta las evaluaciones que siempre se deben llevar a cabo. Se puede esperar que la construcción pueda iniciar de aquí a 3 a 4 meses. El señor Castellanos, por su parte, indicó que mirando que cayeron atrás con el inicio de la construcción, ellos prevén abrir el hotel no en octubre del 2016, sino en el año 2017, en donde la fecha aún debe ser estipulada, sea teniendo en cuenta la baja estación de Europa o la alta estación en Estados Unidos. Y en un video que fue compartido por cientos de personas en redes sociales, el ministro presidente de Holanda, Mark Rutte, hace una similitud de Holanda con Panamá. Esto en su reciente visita al país suramericano. En este video también hace alegoría y le da importancia al acompañamiento que Aruba hizo durante este viaje. Holanda y Panamá están separados por todo un océano, pero muy cercanos por sus semejanzas. Centros de comercio internacional, innovadores y con grandes ambiciones. Son socios evidentes. Los países caribeños del reino, Aruba, Curazao y San Martín, hacen que Panamá esté más cerca geográficamente y funcionen como una palanca hacia Europa. El canal hace que Panamá sea el hub más importante de las Américas. El puerto de Rotterdam forma la puerta hacia Europa. Cooperación, intercambio de conocimiento y una economía abierta han hecho de Panamá y Holanda grandes países. Y hablando de este tópico, el ministro presidente Mike Eyman en su reciente viaje a Panamá aprovechó para relacionarse con diferentes compañías importantes y tomar beneficio para Aruba. Es el caso de la visita que realizó a la zona libre en Colón, en donde pudo experimentar el manejo de estas compañías y promover positivamente nuestra isla como una actividad económica. Además de representar al reino holandés en la Cumbre de las Américas y liderar la misión comercial sobre el terreno marítimo y de logística, el primer ministro Mike Eyman tomó la oportunidad durante su presencia en Panamá para atender con los intereses comerciales de nuestro país.
En el transcurso de esta semana, el ministro presidente, en compañía del embajador del Reino Holandés en Panamá, realizaron una visita a la zona libre de Colón, donde se reunieron con distribuidores grandes de productos de ropa de marcas reconocidas. La meta de este encuentro fue promover nuestra isla no solamente como un eje para la distribución de mercancía en todo el Caribe y Suramérica, sino también invertir en su presencia comercial con la posible apertura de nuevas tiendas. Estos empresarios que ya conocen nuestra isla y su mercado estuvieron muy complacidos de tener la oportunidad de encontrarse personalmente con el primer ministro Mike Eyman y poder ver que el gobierno de Aruba está estimulando activamente el desarrollo económico, resaltando el atractivo comercial de nuestra nación. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Terrible lo que les contamos a continuación. En la ciudad de Lambaré, en Paraguay, un niño vive atado en el patio de su casa. La madre habría estado presa en el Buen Pastor, imputada por violencia y abuso, pero logró obtener una medida sustitutiva y volvió a atar a su hijo. Tiene 11 años, vive en el barrio 8 de diciembre. El pasado 6 de enero su madre fue imputada por maltratos y violación del deber de cuidado. La mujer estuvo en prisión, pero semanas atrás fue beneficiada con medidas sustitutivas y salió del Buen Pastor. Los vecinos explicaron que varias veces recurrieron al juzgado de la niñez para informar que la madre había vuelto a sujetar con cuerdas y cadenas al niño. Pido de forma, no sé ni cómo, de corazón pido a los que están en cuanto a esto, ¿verdad? Para que puedan hacer algo. La fiscal del caso, Gladys González, dijo que no estaba al tanto de que la madre había quedado en libertad. Anunció que volverán a intervenir de inmediato para sacar al niño de ese estado. No hemos sido notificados de que la misma en este momento esté con libertad ambulatoria. Pediremos los informes correspondientes en relación al caso. La jueza María Teresa Cardoso también dijo desconocer las supuestas denuncias de los vecinos y señaló que el niño había quedado en poder de la abuela. Explicó que otra hija de 3 años también fue rescatada y que quedó bajo la tutela de una pareja de vecinos. Este juzgado consideró, atendiendo el interés superior de los niños, de mantenerlo con la familia. La madre, según el informe judicial, explicó que ataba a su hijo por ser hiperactivo y en vista a que solía escaparse de la casa temía que le den sus ataques de epilepsia lejos del hogar. La tensión vuelve a la frontera dominico-haitiana después de que esta semana se escenificaran protestas en Juana Méndez, en Haití, donde fueron retenidos varios camiones de transportistas dominicanos. Mientras que en la provincia dominicana de Dajabón se produjeron incidentes entre miembros de la seguridad fronteriza y choferes que intentaron retener a los haitianos que se encontraban en el mercado binacional. Los camioneros dominicanos bloquearon el paso hacia Haití en reclamo de que varios camiones que fueron retenidos en el medio de estas protestas en Juana Méndez, Haití les sean devueltos. Según denuncias, algunas de esos camiones de carga de alimentos fueron saqueados y están sirviendo de obstáculo en la manifestación en la localidad de Juana Méndez, en República Dominicana. Personal de las Fuerzas Armadas, Secretaría Nacional del Agua y Gobernación del Guayas en Ecuador llegaron a una de las zonas más afectadas por la formación de una laguna de agua represada en el noroeste de Guayaquil. Ofrecen instalar una bomba de succión y evitar así la contaminación del sector con basura. Vivir en medio de esta laguna es algo que los moradores de la cooperativa Janet Toral en el noroeste de Guayaquil ya no resisten. Las lluvias continúan en la ciudad, lo que aumenta el temor de que sus casas desaparezcan. Hoy llegó personal de las Fuerzas Armadas para evaluar la situación e intervenir de forma inmediata. El coronel Eduardo Espín mencionó que lo importante es evitar que más basura tapone las tuberías de desfogue del agua. Bueno, las acciones que se va a tomar es a través de la gobernación y fiscalía, tomarles como delito fragante en vista de que este botadero es ilegal. Otra de las alternativas es instalar una bomba que succione el líquido. Esta semana sería colocada a un costado de la laguna, donde personal de la Secretaría Nacional del Agua trabaja en la limpieza de la maleza desde esta mañana. Ahora los habitantes de este sector solo esperan que los ofrecimientos se hagan realidad. Que se baje lo más pronto el agua, para ver las personas que están ahí, a ver si puedan arreglar la casa de nuevo o desbaratarla para volver a hacer. Esperemos que se solucione lo más pronto posible, para alivio de mis vecinos y alivio de toda aquí la comunidad que
estamos afectados por esto. La policía permanecerá en el sector pues los riesgos de deslaves y nuevas inundaciones se mantienen. La decisión de las autoridades es seguir alerta ante cualquier emergencia en esta zona vulnerable de Guayaquil. Pues mientras se revelaba el escándalo del tráfico de armas hacia las FARC en Colombia, hoy ese grupo guerrillero aseguró por primera vez que dejarán las armas cuando llegue el momento indicado. Jenis Navarro de Noticias Caracol habló en exclusiva en Cuba con Pastor Alape, uno de los voceros de ese grupo armado ilegal. Alias Pastor Alape habló de la dejación de las armas. Fue claro en que llegará el momento del desprendimiento de ellas, que no van a esconder fusiles y que harán política sin armas. Participar en política con garantías y con derechos. Las armas no son fetiche para las FARC. Las armas solamente han sido un instrumento de resistencia. Y ellas no tienen ningún valor si no hay una conciencia. Llegará el momento del desprendimiento total de las armas de las FARC. Alape señaló que hoy la paz está más cerca, pero que no se logrará a pupitrazo. Y aquí no se trata de ser como el Congreso de la República, que cuando se acaba el tema de legislación entonces van y a pupitrazos aprueban las cosas. Aquí se trata de un tema muy serio que es la paz de Colombia. Según el vocero de la FARC, los que dialogan con el gobierno aquí en La Habana no salieron del monte cansados de la guerra, sino por el entendimiento de que el diálogo es la única vía para dejar atrás más de 50 años de conflicto armado. Desde La Habana, Cuba, Jenny Navarro, Noticias Caracol. Continuamos informándoles que la agenda del presidente de Ecuador, Rafael Correa, prevista para ayer en varias parroquias del Cantón Cayambé, se vio alterada por serias amenazas a su seguridad. El mandatario tenía previsto un almuerzo popular en la plaza de Tabacundo, actividad que fue cancelada ante esta situación. En el conversatorio, el mandatario informó que hay una persona detenida para investigación. En la agenda presidencial estaba previsto un almuerzo popular en el Parque 1 de Enero de Tabacundo. Pero de repente se anunció que el jefe de Estado no llegaría por una alerta de seguridad. En orden, por favor, vamos a terminar el asunto. Muchas gracias por su comprensión. Además, suspendió esta y las otras actividades previstas para la tarde. De inmediato se hizo una revisión a todos los presentes. Luego se confirmó la realización de un conversatorio en una hostería cercana, donde el presidente Correa informó lo sucedido. Cuando yo iba a salir me dio una alerta a la seguridad, un caso un poco grave de una seria amenaza que habíamos recibido. Concretamente la recibió el señor alcalde. Dice textualmente el mensaje: ¿qué has pensado? ¿Que eres el que salvó al pueblo? Estar mal. Te matamos junto con el Correa, hoy lo verás. Esto fue una 16 p.m. Le repiten el mensaje: ya lo verás. Hoy, como mueren muchas personas, hoy en el parque está visto. El alcalde de Tabacundo, Frank Walsaquí, dijo que en cuanto recibió el mensaje se lo hizo conocer a la seguridad presidencial, pues nunca antes había recibido amenazas. Sí, están todos los elementos entregados a la Fiscalía, están haciendo la investigación. Para mí es un hecho aislado. El presidente Correa señaló también que se ubicó al propietario del teléfono desde donde se enviaron los mensajes. Y sí, se había hecho la llamada en un radio de 500 metros del almuerzo. O sea, esa persona que mandaba los mensajes estaba cerca del lugar donde se realizaba el evento. Se ubicó a la persona propietaria del teléfono, está siendo investigada, nos dice que él no ha hecho las llamadas, ¿no? Que le han sustraído el teléfono, qué sé yo. Bueno, se están haciendo las investigaciones, se tiene que ver qué clase de llamadas se ha hecho de este número, etcétera. Las investigaciones seguirán para determinar las motivaciones de esta amenaza, pero durante el conversatorio, el mandatario se refirió también a otros temas, como el discurso del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la Cumbre de las Américas realizada en Panamá. No excluyo que le hayan traducido mal las cosas, porque él tenía traducción. Te puedo haber, normalmente, algunas veces las traducciones son terribles. Te respondió a cualquier otra cosa, porque nadie ponía en discusión quién tiene que seguir, si la prensa es buena o es mala. Eso no se está discutiendo, si hay prensa mala, ¿cómo remediamos el problema? Porque yo quedé bastante decepcionado por la respuesta. Previo a su llegada a Tabacundo, el presidente Correa cumplió varias actividades, entre ellas una reunión con los afiliados al Seguro Campesino en el sector de Cangagua. Ellos llegaron de todas partes del país. Ahí el mandatario insistió en que no se afectará al IES con las reformas a la Ley de Seguridad Social y les hizo un llamado para que acudan a la marcha por el Día del Trabajo el próximo 1 de mayo. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. Al parecer, delincuentes venezolanos están cruzando la frontera con Colombia para cometer fechorías. Informe especial.
Por $30.500 subastaron en Uruguay el iPad del Papa Francisco. Manny Pacquiao presenta su nuevo video musical próximo a su gran pelea.